Hola, buenas a todos. Arrancamos con la clase de coreano con el profe Chi. Empecemos. Para estar al día es necesario que se hayan aprendido bien las clases anteriores, así que pueden repasar los videos del canal desde la clase cero. ¿Sí? Empezamos. Tema del día. El tema del día es kada, que es el verbo ir en su forma infinitivo. ¿Mm? Bueno, hoy empecemos a trabajar un poco con los verbos, ¿sí? El verbo en el coreano, al igual que en el español, ¿sí? Está compuesta por dos partes, la raíz y la terminación verbal, en su forma en infinitivo, ¿no? Y en la forma conjugada va a estar formada por la raíz y la desinencia. En el español tenemos tres terminaciones verbales que ya todos conocemos, que serían los ar, ir, ¿sí? En el coreano, en cambio, la única terminación verbal en su forma en infinitivo va a ser siempre ta. Por lo tanto, la raíz siempre va a ser todo lo que se encuentra antes del ta, ¿sí? Y la terminación verbal siempre sería el ta, que va a ser reemplazada por la desinencia correspondiente. La buena noticia es que en el coreano la conjugación verbal no varía por persona ni por número. Esto puede ser medio confuso, ya que teóricamente nos toparíamos con una situación en la cual diríamos yo voy, tú voy, él voy, nosotros voy, vosotros voy, ellos voy, todos voy y no hay otra cosa que sea voy. ¿Sí? Entonces, esto puede hacer pensar que, a ver, ¿cómo podemos saber, ¿sí? De qué forma podemos interpretar, a ver, en qué persona y número estaría el verbo conjugado, ¿no? Pero sin embargo, en el coreano existen distintas partículas y se marca el tópico y el sujeto con ellas para que los verbos sean interpretables en el número y persona correspondiente sin que sea muy difícil diferenciarlas. Así que no hay tanto problema. Bien. Lo que sí tenemos son tres formalidades, o sea, la forma formal, la semiformal e informal. Y tienen distintas desinencias o conjugaciones de acuerdo a cada formalidad. ¿Mm? En el coreano hay tres grupos de verbo, al igual que en el español. ¿Sí? En el español lo diferenciamos por la terminación verbal, el ir. ¿Sí? En el coreano no se clasificarían de esta forma, ya que la terminación siempre sería ta en todos los verbos que existen y por existir. Así que vamos a ver un poco cómo podemos diferenciar, a ver cuáles son las características de cada uno de los grupos. ¿Sí? Hoy vamos a ver el primer grupo. El primer grupo son todos aquellos verbos o adjetivos, ¿sí? Porque los adjetivos pueden funcionar como verbo, que en su forma en infinitivo use la vocal a o la vocal o en la última sílaba de la raíz. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a empezar viendo un verbo del primer grupo. Es el tema del día, kada, ¿sí? Que significa ir. En este caso, el verbo en sí, la raíz, tiene una sola sílaba. Por lo tanto, lo único que tenemos que ver es esa única sílaba de la raíz que sería el ka, porque es lo que, o sea, es todo lo que está antes de la terminación verbal, que es ta, ¿no? En ka, ta, podemos observar que la vocal que usa la última y la única sílaba de la raíz es a, ¿sí? Por lo tanto, este verbo pertenece al primer grupo. Veamos otro. Puda, que es ver, ¿sí? También es del primer grupo por la misma razón. Si observamos bien, si observamos a la única y la última sílaba, la última y la única sílaba que tiene la raíz, utiliza la vocal o. Por lo tanto, este pertenece al primer grupo de verbos. A Después vamos a ver un verbo más o sea, uno que tenga más de una sílaba en la raíz. Y vamos a ver el teonada, que es nacer. Vean que hay tres sílabas antes del ta. O sea, antes que llegue el ta, hay tres sílabas antes.
Entonces, este verbo tiene una raíz de 3 sílabas. ¿M? Pero como la única sílaba que nos interesa es la última, y en este caso, teona, la última sílaba es na, y usa la vocal a, entonces, este teonada pertenece al primer grupo de verbos. ¿M? ¿Bien? ¿Se entendió? Si no se entendió, vuelvan a escuchar. Veamos cómo sería la conjugación en presente de los verbos del primer grupo. ¿Qué dice la regla, no? La regla de conjugación dice lo siguiente. Para presente del primer grupo, la forma formal, ¿sí? Sería piup, ¿sí? Ni da. Cuando la sílaba anterior, o sea, la última sílaba de la raíz, termina en vocal, ¿sí? Y el piup iría como la consonante de abajo, o sea, como el pachim, ¿sí? De la última sílaba de la raíz. ¿Está bien? Y se usa el sumnida, se le agrega el sumnida, ¿sí? Cuando la última sílaba de la raíz termina en consonante. ¿Está bien? O sea, tienes pachim abajo, ya el verbo en sí, ¿no? La semiformal dice que le tenemos que sacar la terminación verbal, que sería el ta, y le tenemos que agregar el ayo, ¿sí? Y la forma informal tenemos que agregar el a. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar esta regla en el verbo kada. Tomaremos el verbo kada, vamos a borrarle la terminación, ¿sí? Y vamos a tener el ka. ¿Está bien? Y veamos cómo serían las 3 formalidades. En la forma formal, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? Entre piup nida y sumnida vamos a elegir el piup nida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la última sílaba de la raíz de este verbo es ka, ¿sí? Ven que, o sea, no tiene pachima abajo, la terminación es en vocal. Por lo tanto, esto quedaría kamnida, ¿sí? ¿Está bien? En la semiformal, teóricamente, gramáticamente, o sea, de acuerdo a la regla, debería ser, tomamos la raíz del verbo en infinitivo, que sería ka, ¿sí? Y le sumamos ayo. Por lo tanto, quedaría ka-ayo, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin embargo, ahí al lado hay una flechita que dice kayo, ¿no? Desapareció el a, ¿no? Y veamos la forma informal, ¿sí? La regla dice que le tenemos que agregar el a la raíz. Así vamos a hacer ka-a, ¿verdad? Bueno, teóricamente así sería la conjugación en presente del verbo kada. Pero, vean que en semiformal e informal dice ka-ayo, tengo una flechita, termina siendo kayo, ¿sí? Y la informal dice ka-a, hay una flechita y termina siendo ka. Le voy a explicar por qué pasa eso. Porque ka usa la vocal a. Y la a, o sea, la segunda sílaba, o sea, la primera sílaba que se le agregaría en la forma semiformal de acuerdo a la regla, empieza con la sílaba a, digamos, o sea, y utiliza la consonante iun, ¿sí? Que no tiene fono, ¿sí? Lo que va a suceder, como no tiene fono, es cuando lo leamos o digamos esa palabra, se va a escuchar igual que ka con ka-a. Por eso se anula la sílaba a, ¿sí? Ya que sería como escribir una sílaba más sin sentido. Por lo tanto, quedaría como kayo y ka. Escuchen esto, por ejemplo, la diferencia entre kayo y kayo, ¿sí? Es bastante igual. Ka-ayo, a menos que hablemos ka-ayo, ¿no? Pero nadie habla así en la vida real. Todos dicen kayo, kayo, ¿sí? Se escucha igual. Por lo tanto, ¿sí? Se suprime esa A en este caso, justamente para escribir una sílaba menos. En los libros antiguos que fueron editadas antes de la modificación esta, porque esto fue en los años 80, más o menos, esta modificación, ¿sí? Pueden encontrar textos en los libros viejos que usan la conjugación ka-ayo en vez del kayo, que es el actual. Esto solamente puede pasar porque la última sílaba de la raíz no tiene consonante y termina en vocal. Y tiene solo la vocal A, ¿sí? En caso de que tenga pachim, esto no podría ser aplicado. ¿Está bien? No puede ser aplicado. ¿Está bien? Los coreanos, por escribir una sílaba menos, hacen todo lo que pueden.
¿sí? Por eso se abrevia un montón de cosas que se abrevian o sea, se ponen como siglas. Veamos el siguiente verbo para que vean que no se puede en caso de que terminen, en caso de que la última sílaba de la raíz tenga la vocal A, pero tenga pachim, o sea, la consonante de abajo, ¿no? Veamos este verbo capta, que significa devolver lo prestado. Veamos la forma formal. En la forma formal es capsmnida. Elegimos el smnida porque la última sílaba de la raíz, ¿sí?, tiene pachim abajo. Por eso elegimos el smnida. Entonces queda capsmnida, ¿sí? La semiformal dice capayo y la informal dice capa, ¿sí? A ver, ¿notaron algo? ¿Sí? Yo no dije capayo, dije capayo. O sea, como la consonante yun es muda, ¿sí?, en caso de que la sílaba anterior al yun tenga una consonante, o sea, tenga una terminación consonante, o sea, tenga pachim, el pachim va a tomar el fono, va a reemplazar el fono mudo, digamos. Entonces, en vez de capayo, decimos capayo, ¿sí? Bien, perfecto. Es por eso mismo, ¿sí?, que en caso de que tenga pachim, ¿sí?, la regla de suprimir el A no puede ser aplicado. ¿Está bien? Sí o sí hay que ponerlo porque va a tomar la fonética del pachim de la sílaba anterior. ¿Está bien? O sea, de la consonante de abajo, o sea, el pachim de la sílaba anterior. ¿Está claro? Veamos con el verbo podá. Veamos la forma formal. ¿Cuál aplicaríamos? ¿El b nida o el sm nida? Por supuesto que vamos a aplicar el piub nida. ¿Por qué? Porque termina, no tiene pachim, podá, ¿no? Termina en vocal. Entonces la forma formal sería pomnida, la semiformal sería puayo y la informal sería poa. En este caso también van a ver que está la flechita, ¿sí? O sea, el puayo pasa a ser a puayo y el pua pasa a ser pua. Así sería la conjugación en presente del verbo podá, que es ver, ¿no? Pero como puayo también tiene una sílaba consonante muda, que es yun, ¿sí? Y la vocal doble ua existe, se reemplaza a puayo y pua, ¿sí? Por la misma razón que al decirlo o leerlo puayo y puayo, sí no tiene mucha diferencia en la pronunciación en caso de que se lea, o sea, de que se hable o se diga rápido, ¿no? Y de paso escriben una sílaba menos. Así que quedaría de esta forma. Acá pasa lo mismo si tuviera pachim, si la primera sílaba, o sea, la última sílaba de la raíz, si esto no podría ser aplicado porque tomaría, o sea, el A, o sea, la segunda sílaba conjugada de la semiformal puayo, el A tomaría el fono de la consonante de la consonante del pachim de la sílaba anterior, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo bien en cuenta esto, cómo es la conjugación verbal del primer grupo. Y también es muy importante poder volver de un verbo conjugado a la forma en infinitivo, porque si no, tenemos que memorizar todas las conjugaciones existentes por formalidades. Sin embargo, si sabemos cómo llevar de la forma conjugada a la forma en infinitivo, nos basta que sepamos el significado del verbo en infinitivo. Entonces, resumiendo la clase de hoy, los verbos del primer grupo son todos aquellos verbos que en su forma en infinitivo utilicen la vocal A o la vocal O en la última sílaba de la raíz, ¿sí? Y en la conjugación, la forma formal va a ser p, piup, nida, cuando la sílaba anterior termina en vocal. El piup iría como el pachim de la última sílaba de la raíz y vamos a utilizar el smnida cuando la última sílaba de la raíz termina en consonante, o sea, tiene pachim. ¿Está bien? En la forma semiformal se le agregaría el ayo y en la forma informal se le agregaría el a al verbo, a la raíz del verbo, ¿sí? Excepto en esos casos particulares, como que la pronunciación de la raíz y el A, o sea, ser repetidas, ¿sí?, se suprimiría y quedaría como si no existiera el A, ¿no? Perfecto.
Entonces vamos a ver unos ejercicios para practicar. Acá tenemos 4 verbos. ¿Sí? Tenemos el sada, que es comprar, el soda, que es disparar, el oda, que es venir, y el chada, que es patear. ¿Sí? Tendríamos que hacer lo siguiente. Agarramos el sada, decimos formal, 삽nida, samnida. Semiformal, sayo, pero acá pasa lo mismo que con kaayo, ¿no? Kaayo, kayo, ¿sí? Acá, saayo, pero se va a ir el a y vamos a poner sayo. Cuando leen, escuchen la diferencia. Voy a decir saayo y sayo, pero en una velocidad considerable. Sayo, sayo, ¿sí? Se escucha casi igual. Y en la forma informal, sa. O sea, no hay mucha diferencia. Casi no, es muy diminuta la diferencia. Por lo tanto, el a en realidad justamente se suprime por eso. Bien, hagan los ejercicios como se ve en el ejemplo para que puedan practicar. Los que deseen y tengan alguna duda puedan dejar sus comentarios o ejemplos en los comentarios. Y yo les trato de responder y de revisar. Por supuesto, no necesariamente tiene que ser lo que yo di, puede ser cualquier verbo que sea del primer grupo. Mientras más busquen, mejor. ¿Está bien? Bueno, hoy vimos cómo es el primer grupo de verbos en el coreano, ¿sí? El grupo de la vocal O y la vocal A, ¿sí? Bueno, nos falta el segundo grupo y el tercer grupo, que lo vamos a ir viendo. Espero que les haya gustado y que se haya entendido la clase, ¿sí? Y bueno, hoy concluimos acá. Espero que se sepan bien esto para la próxima clase y gracias por ver por asistir, por estar en esta clase hasta el final. Bueno, muchas gracias y annyeonghaseyo. Chau, chau.